Ya hemos llegado aquí a los estudios de la Warner. Pues ya veis, una entrada al cine de $70. Venir aquí en primera fila, así que vamos aquí con nuestro guía. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. Ah, Shuri and Sean. El cartel de Hollywood. Hello. Hoy nos vamos a LA, Los Ángeles. Vamos a visitar el estudio de la Warner Bros. Hollywood Studios, donde nos van a explicar un poquito cómo, pues eso, las intríngulis de Hollywood. Vamos a visitar algunos estudios donde se han grabado series y películas y vamos a ver qué tal. Tú te has puesto así un poco a ver si te dan un papel, ¿no? Sí. A ver, make a pose, strike a pose. Hollywood, allá vamos. Una de las cosas de venir a LA, ¿qué es esto? Que siempre algo de tráfico vas a pillar. Tráfico me refiero a atasco. Esto es típico en LA. Por lo que sea, siempre hay tráfico. Mucha gente vive en Los Ángeles. Vamos bien de tiempo, o sea que no hay problema. De hecho, ahora pararemos a tomar un cafecito o algo cuando pasemos el embudo este. Chao. ¿Qué? ¡Qué guay! He visto a los amigos ahí colgados. Pues ya hemos llegado aquí a los estudios de la Warner. Explícanos un poco el tour que has pillado. Pues es que no estoy muy segura, pero había como 4 tipos distintos de tour. Uno que es el general, que cuesta $70 la entrada, en la que te enseñan el estudio de donde se grabó Friends, que no sé si es el mismo estudio, pero bueno, han como creado un estudio similar al Central Perk, y Big Bang Theory, y algo de Harry Potter. Y luego había otro tour que se llama el Tour de los Classics. El Tour de los Clásicos, que es el que hemos cogido nosotros, que es lo mismo que el tour normal, pero un poco se centran en explicarte más Hollywood desde el punto de vista de la historia. Si te gusta el cine clásico y tal, yo creo que el tour clásico merecerá más la pena, ¿no? Sí, Pero bueno, ahora cuando lo hagamos os diremos. Aquí estamos en Warner Boulevard. No os he dicho, pero vamos, típico americano, la tiendita de los souvenirs. Oye, y hay música épica, ¿no? Estamos en Hollywood. ¿Qué? Estamos en Hollywood. Mira, hasta el Starbucks tiene aquí cinta azul de terciopelo. Qué glamour, ¿no? Primero, cafecito. Yo matcha. Matcha. ¿Qué suena? Harry Potter. Harry Potter. Bueno, pues aquí estamos en los estudios Warner. A las 11:30 empieza el tour. Hemos llegado un poquito antes para tomar un café y pasar un poquito por aquí y ver la tienda. Tenemos aquí Arrow. Smelly cat. Pues ya veis, una entrada al cine de $70. Aquí estamos. Resulta, hemos cambiado el ticket porque nos han dicho que el tour de clásicos que teníamos solo eran pelis de los 20 a los 60, pero no hablaban de la época más reciente, ni de Friends, ni de Big Bang Theory. Y la verdad que nos interesa un poco más ver todo eso, así que hemos cambiado el ticket aquí en la entrada y en lugar de hacer de los clásicos vamos a hacer el regular tour. He visto que en teoría no se puede grabar. Te avisan cuándo se puede y cuándo no se puede. Bueno, pero fotos sí, ¿no? All right, I'll have you be row number 4. Just go all the way down for me, okay? Me pones un poco nerviosa.
Think I'm your tour guide? I just jumped the fence, grabbed one of these. Hi, I'm Mark. I'll be your tour guide. Let's lift up. Here we go. Alright. Ya vamos. Dale, ya se me ha caído el café en el, Qué vergüenza, de verdad. en el cine, pero bueno, ya se ha secado porque era todo moqueta. Guay. Nos pueden ir aquí en primera fila, así que vamos aquí con nuestro guía, que no me queda el nombre, pero ahora lo diré más. Y efectivamente no se podía grabar, pero sí tomar fotos, así que os voy a ir contando un poco cómo fue el tour con algunas fotos que hicimos. Como veis, íbamos en ese carrito en el que íbamos visitando los distintos sets de exteriores. Comenzamos en la New York Street, la calle de New York. Aquí se grabaron muchas escenas de Friends de exteriores, como por ejemplo esta en la que Chandler, que está obsesionado con Katy, la novia de Joey, la persigue por toda la calle de Nueva York, que es precisamente esta misma calle en la que estábamos nosotros. Un truco que nos dijo Mark que usaban para que las calles parecieran Nueva York es usar carritos de perritos calientes, y aquí precisamente Chandler choca contra uno de ellos. Otra escena mítica que se grabó en esta calle es el tiroteo final de Camino a la Perdición, una película en la que participaron tanto Tom Hanks como Paul Newman. De hecho, fue la última película de Paul Newman antes de su muerte. En esta mítica escena vemos como Tom Hanks se acerca y acaba con la vida de todos los mafiosos con una metralleta, en la misma calle de Nueva York en la que estamos ahora mismo. En esta escalera se grabó una de las escenas de beso más famosas de toda la historia del cine, que costó mucho rodar, a ver si sabéis cuál es. Se trata ni más ni menos que de esta famosa escena de la primera película de Spider-Man, en la que el propio Spider-Man se descuelga de esta escalera y le da un beso a Mary Jane boca abajo. Por lo visto, al actor Tobey Maguire no dejaba de metérsele agua en la nariz y tuvieron que usar una especie de vaselina para taponarle la nariz, y tenía una voz gangosa, así que tuvo que volver a grabar todas sus frases en postproducción. Nos explicaron que antiguamente se usaba leche en lugar de agua para que se viera en cámaras, pero que en los últimos años han sustituido esa tecnología por oxigenar las gotas de agua para que sean más gordas y se aprecien en pantalla. ¡Epa, Mary Jane! Esta otra calle, por lo visto, se utilizó para rodar la película The Blade Runner de 1982, esta famosa cinta de Ridley Scott de ciencia ficción. Se supone que la peli tiene lugar en 2019 y tuvieron que adaptarlo todo para que pareciera futurista. Y en la pequeña zona verde que está en mitad de los estudios, donde se encuentra, entre otras cosas, la famosa fuente de Friends, adaptaban las escenas que ocurrían en el Central Park de Nueva York, como por ejemplo en la que Phoebe corre junto a Rachel. De la misma manera, también había carritos de perritos para que pareciese Nueva York. Esta otra zona le llamaban la zona del Midwest, tenía una iglesia colonial y también la casa de los Geller, la casa de los padres de Ross y Mónica, que se supone que estaba en Long Island, donde ocurren algunas de las escenas más famosas de Friends. También visitamos alguna de estas casas por dentro. ¿Sabías que todas las escenas se graban siempre en la primera planta, o casi todas las escenas de las películas? De hecho, la mayoría de estas casas no tienen nada en la segunda planta, simplemente el andamiaje para sostener la casa, pero todo se graba en la primera planta, la cual acondicionan para cada escena. Todo está pensado al más mínimo detalle. Como ejemplo podemos poner estas 3 ventanas que dan a lugares distintos de la calle que puedan parecer escenarios completamente distintos, aunque es la misma zona de la misma casa. Después visitamos el Stage 25. Estos son los sets de interiores, donde se graban un montón de sitcoms, series de televisión y donde graban también escenas de interiores con decorados para muchas películas. Aquí no se podía ni sacar fotos ni vídeo, porque tenían el escenario montado para series que están grabando en este momento. Si quieres puedes acudir de público a ver alguna de ellas. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy interesante, muy interesante. Es la magia del cine. Es pues eso, todo en pequeñito. Muy guay. Aquí tenemos el proceso de casting, donde tienen a los distintos actores y donde eligen al final el actor que va a ser contratado para la película. ¿Qué papel crees que te pegaría a ti? De aquí. ¿Chloe? ¿Lex? Pues no, yo creo que Ali. Ali, ¿no? A ver, ponte lo de Ali. Ali.
será el piano, ¿no? ¿Cómo ¿Será decía? el piano real? ¿Cómo decía? No me acuerdo. Tócala otra vez, Sam. ¿No? Tócala otra vez. Sam. The Art of Sound, el arte del sonido. Nos han explicado, nos han puesto las pistas distintas del sonido. Primero nos han puesto las voces grabadas con los cascos originales que usan los astronautas de la peli Gravity. Nos han puesto una pista en la que salían las vibraciones, porque en el espacio no hay sonido, entonces usan unos micrófonos especiales que pillan un poco las vibraciones y el sonido es como mucho más grave, más temblaba todo. Y se usaban latidos de corazón real. Y por último, la banda sonora, que nos han puesto como añade dramatismo a la escena. Luego nos han enseñado todo el montaje ya revisado por el director, chulísimo. You're a Harry Potter fan. Great choice. All right. When it's time to record, you're going to hear some countdown beeps, and your script will appear at the bottom of the screen. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, none, lady. Looks like you've got one too. I've got presents. Yeah. Va bien. Ay, espera, que ahora... Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, none, lady. Looks like you've got one too. I've got presents. Yeah. All right, The Matrix, classic. Pay close attention to Morpheus and the timing of the dialogue. Morpheus. All right. You take the blue pill. Story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I saw you how deep the rabbit hole goes. ¿Qué tal? Oye, muy bien. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I saw you how deep the rabbit hole goes. Oye, muy bien. Está naked. Pivot! Pivot! La fountain de la entrada de cuando empieza Friends y luego Harry Potter. Harry Potter, ¿no? Nos queda.
Madre mía, Ben Affleck. Pelos pectorales, eso es todo goma espuma. Fíjate, los bíceps. No está mal Ben Affleck, ¿no? Vamos a ver. ¿Mi moto? Honourable to the court. A head like yours is the joy to see. Hufflepuff! Ah, shrewd and sharp. Slytherin! ¡Qué susto me ha dado! Honourable Ya está visto el Warner Brothers Studios. La verdad que es curioso. Y son ciudades como en pequeñito, pero es una calle o dos calles, una placita. Construyen, digamos, con una inclinación hacia abajo para que parezca que está más alejado. Y tienes un montón de cosas interactivas, con trucos cinematográficos también, que la verdad que está divertido, es muy, muy entretenido y muy curioso. Si te gusta el cine, mola mucho, ¿verdad? Sí.
Pero bueno, habrá que comer, que ya hay hambre. Chao. Bueno, ya hemos comido y ahora vamos a ver si conseguimos ver el cartel de Hollywood. Todo a tope de movies. Así que hoy me apetece ver una peliculita. Hombre, algo habrá que ver, claro. En la cala del paya. Hemos llegado aquí donde se ve el cartel de Hollywood. Para sorpresa de nadie, esto está hasta arriba de gente, obviamente. Pero bueno, parece que hay una bonita vista del cartel. Que el cartel, vamos a ver, es un poco... Pues como el toro de Osborne, pero con Hollywood. Una mierdilla, ¿no? Sí, pero esto en qué, hay que mirar en qué año se puso aquí, porque es que esto es muy emblemático. O sea, yo diría que de los años 40, 50. Ahí está. Ahí hay gente subiendo, a ver si nos podemos acercar un poco más. Hemos subido por las colinas de Hollywood y he tenido unos flashbacks brutales del GTA V. Juraría que hemos pasado por delante de una de las casas que tú puedes comprar en GTA V cuando tienes dinero y puedes vivir aquí en Hollywood, porque los giros de las carreteras y todo me recordaban de manera brutal. Ojo, que estamos aquí en mitad... Ay, 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 que me mato. En mitad del... Todo el mundo sube por aquí, pues nosotros también, ¿no? Como buenos turistas de mierda. ¿Qué te parece el cartel? Pequeñito, no sé. Y ahí están los casoplones. ¿Algún día? Mira, Elena está mirando las casas antes que el cartel. A ver, es que hemos subido por un sitio que ponía no pasar. Pero claro, como hemos visto subir a todo el mundo, pues allá que vamos, ¿no? Y ahora bajando, por un momento había ahí, te has fijado que había un grupo de chicos. Digo, ostras, esto es la policía. ¿La policía? La La Land. Me quedo, sin lugar a dudas, con San Diego. Bueno, eso no teníamos ninguna duda, ¿no? Incluso antes de venir. Lo que digo, los que hayáis jugado al GTA, toda esta zona es exactamente igual a la zona que aparece en el juego, en las colinas donde vivía, no sé si era Michael, unos casoplones aquí, que yo la verdad, si fuera famoso, creo que no me gustaría vivir por aquí si tuviera todo el dinero del mundo, porque es que esto está lleno de turismo. Entonces, bueno, fijaros qué casoplones hay. Bueno, pues después de haber visto la señal de Hollywood hemos decidido volver hacia casa y vamos a ver si encontramos alguna brewery por el camino ya una vez que pasemos el tráfico de ley y estemos ya más cerquita de Encinitas, ¿verdad? Para tomarnos una cervecita. Eso es. La verdad que un día muy cinematográfico, con el Warner Bros. Studios, con el cartel de Hollywood, con todos los turistas por todos lados para variar. Y nada, esto es LA, esto es Los Ángeles. Otro día volveremos seguro que al Downtown, sí, a ver el Paseo de la Fama, de Walk of Fame y todo eso, que todavía nos falta porque LA es que es extensísimo. Hay un montón de cosas para hacer y como está tan cerquita, pues... Sí, pero como mañana es fiesta, es President's Day, pues una cervecita va a caer hoy porque es como si fuera sábado y además tenemos que celebrar que hemos volado con una escoba por encima de Chicago, ¿era? ¿Dónde era? De Londres. Ah, Londres. Pues eso. Chao, chao.